de diálogo de la agrupación política Mujeres Insurgentes. Gracias al apoyo que nos brinda el licenciado Roberto Villaseñor. Desde luego, gracias también al apoyo en controles de Priscila Rose. Estamos su servidor Raúl Paz, nuestra conductora Beatriz Gallardo Macías, y en esta ocasión contando con la presencia también de Pablo Roa, nuestro compañero y amigo. Gracias. Adelante. Y desde luego nuestro amigo, nuestro compañero Raúl Paz, director del Activista Regional, revista por internet, a quien les agradecemos a tanto Pablo como a Raúl su presencia en este programa. Este es un programa de la agrupación política local Mujeres Insurgentes y bueno, ya le dio una introducción nuestro compañero, a quien le agradezco muchísimo ambos su presencia. Muchas gracias. Bueno, gracias. este fin de semana ha estado tupido en noticias, tupidísimo. Sí. Tenemos lo de Venezuela, desde luego. Tenemos inclusive lo del foro en 3 estados de la República, 32 municipios. La consulta, un foro de consulta sobre la termoeléctrica de Huesca. Yo creo que basta y sobra estos temas, independientemente de algunos otros, a donde pues tenemos que llegar no a una conclusión, desde luego, sino a dar nuestra opinión, porque efectivamente esto implica análisis y desde luego implica también irse en otras vertientes. Gracias, Raúl. Bienvenido. Gracias Pablo. A mí me da mucho gusto que personajes tan jóvenes estén con nosotros en este programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Agradeciendo de antemano a la compañera Priscila Rose, que nos dé todo tipo de apoyo técnico. Iniciamos este programa agradeciéndole a usted que nos sintoniza. Muchas gracias. El día de hoy, bueno, yo pudiera iniciar este tipo de cuestionamientos en torno a la posición de Washington y la situación en Venezuela. Desde mi punto de vista, el de mi organización, pues es obligada a la solidaridad con el régimen de Venezuela, que por circunstancias diversas, particularmente el bloqueo, ¿verdad? Este bloqueo económico, este bloqueo político, este bloqueo informativo, ha tratado de enajenar conciencias y ha ido avanzando poco a poco ciertas justificaciones en torno a una renovación del poder político. Pablo, ¿tú qué dices al respecto? Bueno, dado que pertenecemos al Partido del Trabajo y ya que nosotros durante prácticamente todo el proceso que comienza con Hugo Chávez en el 98, al ganar las elecciones, hasta la fecha hemos acompañado, hemos celebrado, hemos aplaudido el proceso de la Revolución Bolivariana, que es un proceso integrador regional. De hecho, prácticamente, salvo, ¿qué será? Salvo Cuba, salvo Venezuela, salvo Nicaragua, ningún otro proceso de carácter revolucionario ha pugnado por construir una región revolucionaria de carácter socialista. Entonces es muy relevante eso, porque desde el inicio era una afrenta directa contra el imperialismo estadounidense, contra el imperialismo financierista, hegemónico que usa Centro y Sudamérica como su patio trasero y que tiene ahí insertados a células de la oligarquía política, económica, social, mangoneando las relaciones sociales que se tejen y que se debieran tejer en un ambiente autónomo y de soberanía y de autodeterminación. Entonces, como eso no se da,
las expresiones, los movimientos, partidos y organizaciones de izquierda, y ahora que le agregan las progresistas y socialdemócratas. Bueno, pero tenemos que acompañar estos procesos y desde el Partido del Trabajo vemos que hay una sistemática desestabilización financiera hacia Venezuela y también una sistemática, desestabilización de carácter económico vía la hiperinflación, vía el desabasto de medicamentos, alimentos, suministros y demás, y también una situación de sitiar a Venezuela territorialmente desde las fronteras, Colombia, Brasil principalmente. Entonces también hay un condicionamiento de carácter internacional respecto, por ejemplo, a las reservas internacionales de petróleo, ya que como sabemos, pues las reservas internacionales son enviadas a los organismos internacionales y solo pueden utilizar los beneficios económicos vía los créditos que están otorgando, bueno, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces le dicen a Venezuela, si tú quieres tu dinero, vas a tener que ocupar créditos. Y entonces, de manera financierista, controlan y presionan a la República Bolivariana de Venezuela y limitan todas sus posibilidades de salir adelante de una crisis económica que se venía generando y que hoy ya tiene una inflación de 1.300 millones%, que es insostenible para cualquier país. Nosotros acompañamos y celebramos siempre los procesos que tratan de emancipar a los pueblos del mundo. En este caso Venezuela, en este caso los liderazgos tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, nos parecen ejemplo, nos parecen que representan mucho más que solo un gobierno que intentó separarse de Estados Unidos. Y claro que tiene connotaciones que nosotros hemos visto de manera crítica, como el hecho de que un proyecto de esta magnitud no se podía sostener con una matriz productiva que estuviera basada en la renta petrolera. Eso no podía ser sostenible, fundamentalmente porque en los años de Hugo Chávez y de Maduro sucedieron las caídas en los precios internacionales del petróleo. Y si tú sostienes una economía y programas sociales a partir de esto, pues es complicado. Nosotros desde el Partido del Trabajo lo observamos, pero lo observamos de una crítica constructiva como ejemplo para que los demás países que sigan esa ruta, que es totalmente loable, digna y necesaria, no caigamos en esa situación y más bien acompañemos el proceso con una renegociación de la deuda, con una participación para mediar las tensiones sociales y económicas del país. En este caso, pues el Partido del Trabajo ha tratado de participar y abrir foros distintos de discusión donde se empiecen a resolver estas cuestiones. Es complicado porque la mirada que nosotros tenemos hacia Venezuela es una mirada totalmente crítica y de rechazo a las determinaciones de Estados Unidos desde siempre. Ahora más con Donald Trump, pero desde siempre nosotros decimos, el gobierno estadounidense no tiene por qué estar haciendo lo que está haciendo en el Cono Sur y menos en Venezuela. Sabemos por qué está ahí. No solo es el petróleo, pero claro que es uno de los principales elementos, pero también todas las reservas de todo lo que tiene Venezuela. Tiene agua, tiene materias preciosas, tiene este mineral que es benéfico para la industria armamentista, tiene la posición geoestratégica, tiene, bueno, N cantidad de situaciones que Estados Unidos, pues obviamente va por ellos. Nosotros tenemos el planteamiento de soberanía, autodeterminación de los pueblos del mundo y acompañamiento a los procesos de integración hacia un mundo más justo. Muy interesante porque comparto el punto de vista, a diferencia de un buen número de personas, entre ellos podría incluir compañeros y amigos, que tienen una óptica diferente. Puede ser que deformada su punto de vista por la ofensiva mediática de que somos objeto, medios al servicio de las oligarquías, el caso de la prensa nacional lo podemos ver de qué manera está desatada esta ofensiva. Tal pareciera que México es parte de esa nación, porque hay una serie de descalificaciones al régimen vigente, al régimen de Nicolás Maduro Moros, sin un análisis real o un análisis concreto de la situación concreta. ¿Por qué lo digo? Porque eso es lo que está en las redes, incluso, no solo en
en el aparato mediático convencional que conocemos, radio, televisión y prensa escrita, sino también en las benditas redes sociales, como dijera el clásico. Nos sumamos algunos con singular alegría a una posición y otros a la contraria, sin tener un conocimiento real de lo que está sucediendo o de lo que ha venido sucediendo a partir de la irrupción del chavismo en el escenario venezolano, previo a ganar la presidencia de la República, iniciar la transformación y llevar al país a una serie de conquistas en beneficio de los trabajadores. ¿Por qué lo digo? Hay un proyecto en Venezuela que se llama el socialismo del siglo XXI, inmerso en el proceso de la revolución bolivariana. ¿Cuál era el sueño de Bolívar? Que efectivamente construir una gran patria americana, ¿sí? Latinoamericana. ¿Cuál era el propósito de Chávez? Contribuir en este sentido. Se crea el ALBA, se crean otros organismos en Sudamérica tendientes a avanzar en una integración de las economías sudamericanas. Y por ahí viene otro aspecto sumamente importante. Se propone la construcción de ese socialismo del siglo XXI, pero no es un socialismo como lo conocemos, con la privatización de los medios de producción y el resto de medios, sino que es una versión del socialismo, podríamos decir, moderno y democrático, en el cual se mantienen los procesos electorales donde participan todos los actores que tengan el reconocimiento para hacerlo. En el pasado proceso participaron, no recuerdo si fueron 11 organismos políticos, en el que Maduro gana la presidencia el 20 de mayo, si la memoria no me es infiel. Es decir, estamos ante un escenario diferente, no es una construcción de un socialismo como lo conocimos, de la manera clásica, sino que es una versión distinta. Y sin embargo, muchos de nosotros, con desconocimiento de las propuestas de lo que es la revolución bolivariana y el socialismo del siglo XXI que pregona el régimen venezolano, compramos la misma idea sin analizarla a fondo, o adquirimos la contraria también sin entrar a fondo del problema. Por otro lado, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ya lo señala Pablo, el estrangulamiento de la nación bolivariana por parte del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados. Ojo, que no del pueblo norteamericano, que no de los pueblos de las naciones que están tratando de asfixiar económica y políticamente al gobierno venezolano. Y que por otro lado no les ha funcionado hasta el día de hoy todas las tácticas o estrategias seguidas. ¿Por qué? Porque cuentan con una base social importante, el régimen de Maduro, pero también con la lealtad de las Fuerzas Armadas, con todo y que se festina que 120 policías y militares se han pasado del otro lado, pero que son 120 contra 265,000 elementos aproximadamente. Y además, ¿cómo se llama? Los núcleos ciudadanos que están participando en torno al gobierno, olvido el nombre. Pero bueno, lo cierto es que hay una situación difícil, parte por este estrangulamiento económico-financiero, por este robo de los recursos monetarios de Venezuela por parte de las agencias internacionales y de los propios gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña sobre todo, que los limita, que además han incurrido en un tema que ya comentó Pablo también, haberse convertido en monoproductor de petróleo y exportador del mismo. Pero es cierto, es una de las principales potencias en este sentido, pero no se ha diversificado la economía. Y es cierto, con los miles de millones de dólares que les han hurtado, fácilmente, y sin el bloqueo económico a que los han sometido, fácilmente estarían resolviendo, cuando menos en el corto plazo, esta situación. Que por otro lado, esta ofensiva que nos dice que se lleva una ayuda humanitaria a Venezuela, nos preguntaríamos algunos de nosotros, ¿efectivamente hay hambruna en Venezuela? Y la respuesta es no. ¿Hay problemas como en otras naciones? Desde luego que sí. ¿Hay problemas de abasto? Sí, porque el bloqueo te impide adquirir los insumos que requieres para mantener funcionando tu propia economía como se debe y llevar los satisfactores principales a la población de esta sufrida nación que está padeciendo
una ofensiva, insisto, muy devastadora, pero que viene resistiendo. Y no en balde la solidaridad que se da en diversas regiones del planeta, pero asimismo la posición opositora, tratando de ganar apoyos como para fortalecer al presidente, autoproclamado presidente Juan Guaidó, pero que por otro lado hasta el momento, para los propósitos que perseguían las oligarquías de que el 23 de febrero fuera el día decisivo, pues a pesar de todo, la estrategia no ha funcionado. Pero se viene el plan B, se viene la siguiente etapa, sí, y puede haber hasta un plan C. Eso habría que indagarlo bien, cómo está el asunto. Y yo insisto, la imparcialidad que podemos asumir e incluso la tendencia hacia el régimen venezolano por algunos de nosotros, no quiere decir que nos ceguemos, que nos obnubilemos ante lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Hay errores de conducción del gobierno venezolano? Desde luego que sí. Como todo proceso. Así es. Como los hubo en Argentina con Cristina Kirchner y su marido, como los hubo en Brasil, en Ecuador y en Brasil, ¿sí? Que ha permitido el ascenso de otras fuerzas que aparentemente podían potenciar los procesos y que resultaron contraproducentes. E incluso en Brasil, lo señala Pablo, los errores del Partido del Trabajo, entre otros aspectos. Considero que es parte de lo que tenemos que poner sobre la mesa para el análisis. Yo creo que hubo por ahí una mención que hizo Maduro en el sentido de que convoque a elecciones Guaidó. Ya que presume que tiene la fortaleza. Exactamente. Entonces, y en un contexto totalmente, pues, que no tenemos ahorita elementos para justificar este dicho, pero que indudablemente ya lo hemos venido comentando, en el sentido que este proceso de corte intervencionista tiene que dar como resultado una modificación en torno a la política interna venezolana. A mí me parece que toda la ofensiva mediática realizada, no solamente en el continente americano, sino el que en el mundo entero se haya socavado de manera importante la figura del presidente venezolano, implica también todo un largo proceso de los Estados Unidos en su anhelo intervencionista de ir modificando en cada uno de los países del Cono Sur la correlación de las fuerzas con tal de ir desprestigiando, con tal de ir ganando posiciones de avance de la derecha. Y en ese sentido, me parece que es obligado por el PCV, por el Partido Socialista de Venezuela, el establecer toda una táctica inmediata en el sentido de que sigue. Yo creo que efectivamente está buscando el presidente Maduro la oportunidad de que, y eso se vislumbra desde mi punto de vista, de que se vayan a elecciones. ¿Qué cargo tenía Guaidó? Presidente de la asamblea, de una asamblea deslegitimada. ¿Por qué deslegitimada? Por precisamente los intereses golpistas desde la derecha que había ganado democráticamente, pero que sus intereses estaban posicionados en desestabilizar el gobierno. O sea, aquí hubo, pienso yo, una cerrazón de Maduro para entender ese voto contrario, ¿verdad?, que integró la asamblea de una manera distinta al PCV. Entonces, bueno, tiene que haber una autocrítica en el sentido de que, si no ahora, sí en un tiempo más o menos considerable, tienen que modificar esto y se tienen que ir a elecciones porque es lo que más conviene al país
el que salga precisamente Maduro y pueda venir otro candidato, otro personaje del PSB que pueda reconciliar un poco la situación. Ahora, la agresividad de los Estados Unidos, hoy por la mañana hasta hubo por ahí un llamado de Trump en el sentido de que llamaba a la solidaridad internacional a apoyar a Venezuela. Pues qué bueno que lo dijo así, ¿verdad? No, y aparte, él. Y luego él. Entonces, bueno, yo creo que ha habido un largo proceso, como lo mencioné, en todos los países para hacer cambios sustanciales, no solamente en las presidencias, sino en los congresos de cada uno de los países. ¿O qué piensas, Raúl? Bueno, yo creo que el gobierno de Maduro ha hecho un llamado al diálogo, a la negociación, pero por otro lado, claro, puede ser forzado por las circunstancias, pero por otro lado vemos una cerrazón, una posición del todo o nada, del lado de Guaidó y sus titiriteros de los Estados Unidos y otras naciones, en función de que te vas, la condición es que te vas y tomamos el poder con nuestro presidente, ¿cómo le llaman? Autoproclamado, pero no recuerdo ahorita el nombre. Entonces, una posición de cerrazón difícilmente lleva a una negociación. ¿Sí? Se van y llegamos nosotros. Entonces, es deslegitimar cualquier tipo de intento de pláticas, de negociación, y es cierto, los hay por diversos lados propuestas. El caso de México es uno concretito, que donde incluso en los medios nacionales ya se descalifica a Marcelo Ebrard como actual canciller, como futuro candidato presidencial por el caso venezolano. Y se compran esas ideas cuando la posición de nuestro país responde a lo establecido en lo que los opinócratas consideran posiciones obsoletas. El respeto a la autodeterminación y la soberanía de las naciones, que son principios de la política exterior mexicana. Establecida en la Constitución. Así es, además, más allá de que los haya hecho Robles, me parece, en la primera década del siglo XX. Estrada. Estrada, sí, la doctrina Estrada. Me fui con el embajador Alfonso Robles, etcétera. Sí, entonces, el principio de la negociación en un proceso de esta naturaleza es fundamental para destrabarlo. Pero cuando mi posición es todo o nada, pues difícilmente podemos avanzar. Y la propuesta de Maduro, desde luego, es interesante porque él confía en la base social que tienen, que además el sistema electoral venezolano es uno de los más avanzados. Y próximamente lo vamos a comprobar, me refiero en cuanto a los posicionamientos que se van a observar en el 23º Seminario Internacional Los Partidos y la Nueva Sociedad, que organiza el Partido del Trabajo el próximo marzo. Claro, es decir, más bien abril. Va a ser en abril. Primeros días de abril. Se cambió de marzo a abril. De marzo a abril. Así es, porque tradicionalmente es en marzo. Exactamente. ¿Sí? Entonces, hay que estar, yo pienso, al pendiente de lo que van a comentar los representantes de las organizaciones venezolanas en este evento, porque no solo vienen los integrantes del PSUV, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, sino de otras vertientes del pensamiento venezolano y latinoamericano, de otras naciones, porque allá el cierre de la frontera con Brasil no es casual, el cierre de la frontera con Colombia tampoco es casual, responde a una causa. La ruptura de relaciones del presidente Maduro con el presidente Duque de Colombia también tiene un significado importante. El concierto del pasado viernes, o los ambos conciertos que hubo, uno del lado venezolano y otro en Cúcuta, en Colombia, también tiene un significado. La divulgación de los mismos, la difusión que se dio a ellos, el intento de introducir esa supuesta ayuda humanitaria. Es decir, todo esto para mí requiere entrarle muy bien al análisis de esa situación concreta. Me refiero,
no solo en este programa, sino mucho más allá que nuestro programa, para poder esclarecer todo lo que hay de fondo en este conflicto, que por otro lado, desde mi posición como persona vinculada a la izquierda, pues, y solidario con los movimientos internacionales progresistas, pues yo digo, se trata de imponer a un espurio, a Guaidó, contrario a los intereses del pueblo venezolano y afín a los intereses de la derecha venezolana y latinoamericana y de la derecha internacional, ¿sí? Es el presidente de la Asamblea Nacional, el Parlamento que fue eliminado por decisión de, creo que fue el Tribunal Constitucional venezolano, por brincarse las responsabilidades que tenía asignadas y tratar de socavar al gobierno de Maduro. Más allá de la razón que pudieran tener, evidentemente los métodos no fueron los correctos, y surge la Asamblea Nacional Constituyente, donde fue un proceso abierto también, hay que señalarlo, no fue un proceso cerrado exclusivo para los chavistas o prochavistas, sino que participaron otras fuerzas o no participaron, o se deslindaron, no quisieron participar y fueron barridas por el oficialismo. A mí me parece que una de las cosas que tenemos que retomar al momento de adentrarnos a Venezuela o observar otros procesos en otras latitudes del mismo continente es que hay un pensamiento único. Hay un pensamiento único que cobra fuerza a la caída de la URSS en el periodo 89-91, que trató insistentemente por todos los medios habidos y por haber de instalar la versión fallida del proceso socialista de los países eurosoviéticos, de la URSS, incluso de todo su bagaje histórico desde la teoría revolucionaria, y que ellos dijeron, esta no es la vía y ya está comprobada, nosotros ganamos la carrera armamentista, ganamos en términos culturales, en términos educativos, en términos económicos, y la única vía posible para el ser humano y para las sociedades era el capitalismo. Más allá del capitalismo, la versión más depurada para ellos, que debía normar las relaciones socioeconómicas, políticas, geoeconómicas, iba a ser el neoliberalismo, con sus sucesivas crisis mayores a las de los años 30. Y hoy esos procesos se están cargando, como dirían los españoles, se están cargando incluso hacia sus propias instituciones. Lo que hace Chávez es un hecho histórico. Le planta cara frente a un imperialismo neoliberal estadounidense, pero con países aliados, con flagelos financieristas que estaban tocando distintas latitudes de los países, pero también con crisis económicas fuertes, con crisis sociales fuertes. Entonces, cuando uno observa qué se puede decir a la muerte de Chávez, cuando toma el poder Nicolás Maduro, qué se puede decir de todo este proceso, tenemos que insertar dentro de eso que sucede dentro de una fase neoliberal con crisis sistémicas profundas que no solo ocurrieron en Venezuela, ocurrieron en Europa, ocurrieron en Centroamérica, ocurrieron en México, ocurrieron en Estados Unidos, porque antes de la muerte de Chávez ocurrió la caída de la bolsa estadounidense. Entonces, esta desestabilización de Venezuela no obedece a contradicciones de carácter económico interno, sino es una presión de la estrategia de tenazas que ocurrió hacia Venezuela, en contra de Venezuela por parte de Estados Unidos y todos los que se le sumaron. Otro punto importante es que la oposición de las oligarquías, luego de lo que inicia con Chávez, que es el giro a la izquierda en América Latina, hizo que se vinieran a menos muchas de las oligarquías políticas y socioeconómicas instauradas en cada uno de los países y que eran dependientes y lacayos serviles del imperialismo estadounidense. Fue difícil para la oposición venezolana recomponerse y reconstituirse, y aún así el gobierno de Nicolás Maduro permite la elección, no solo permite, porque eso es constitucional, pero digamos que en una mirada donde dicen que no hay democracia, el gobierno dijo que se hagan las elecciones, se elige a la asamblea
Y la Asamblea, lejos de su papel democrático, de ser oposición, de ser crítico y conducirlo de manera dialéctica, un proceso hacia una ruta clara, económica, viable, económica, social y política, lo que hace es seguir una agenda urgente marcada desde el gobierno estadounidense, que es, tienes que desestabilizar al gobierno. Pues claro que los iban a deslegitimar. Ahora, el punto ahí es difícil porque, por ejemplo, la recomposición de una oposición al gobierno de Andrés Manuel aquí no obedece a que el gobierno necesariamente esté haciendo mal las cosas. Obedece a que tienen que proteger los intereses de clase, tienen que proteger la economía que se les está yendo de las manos, la instauración de un modelo estatista donde todos los flagelos del Estado cubran lo que ellos estuvieron dilapidando. Empresas paraestatales, servicios de todo tipo, de salud, bienes sociales y demás. Y entonces ellos tienen que hacer algo ante eso. No están haciendo lo mejor en oposición con el gobierno de López Obrador. Me parece que la situación ocurrió de la misma manera o ocurre de la misma manera en Venezuela. La oposición de las derechas no era para hacer lo mejor que el gobierno venezolano, que el gobierno de Nicolás Maduro. Era precisamente para desestabilizar al gobierno, arrebatarle lo construido y empezar a seguir la agenda que ya tenían desde que gana Chávez. O sea, arrasar con la economía venezolana, vender petróleos de Venezuela, garantizar al gobierno estadounidense la posición estratégica y para chupar los recursos del país. Entonces, es difícil que se hable de democracia cuando estás, de democracia en términos participativos, en términos de fuerzas de tensión, de oposiciones, cuando tienes estas dos agendas que están, una es la de resistir y mantener el proceso de la revolución bolivariana, donde los organismos de los que habló Raúl, la CELAC, el ALBA, UNASUR, de esos dependen muchos países. Y si no resistes y si no sostienes, no solo cae tu economía, caen las economías de Nicaragua, de El Salvador, de Cuba, etc. Y por otro lado, está la otra agenda, la agenda de que Estados Unidos tiene que retomar otra vez el control estadounidense. Entonces, sí es difícil que la gente, si no se da la tarea de entender los distintos factores, pues esté clara en una posición correcta. Yo creo que no puede haber una posición correcta cuando hay este tipo de agenda. Si no las hubiera, a lo mejor estamos hablando de una posición crítica y de un gobierno errático, pero no estamos hablando de esa situación. Yo creo que habría que entender algo o meternos más al análisis económico en Venezuela, porque en realidad, ¿cuál es dentro de la economía la correlación de las fuerzas del Estado? Uh-huh. Yo pienso que aquí ha avanzado de manera importante y en la actualidad más del 80% de empresas son privados. Uh-huh. Es decir, ¿qué tipo de economía? Porque al hablar de un socialismo democrático, bueno, se queda nada más en el título, en el deseo, pero en la realidad hay otras circunstancias. Claro. Ahora, creo que no ha habido tiempo de desarrollar con plenitud la agricultura, la industria, es incipiente, uh-huh. Pero hasta ahora creo que los intereses del imperialismo pues han sido el de quitar, el de arrancarle a Venezuela los grandes productos que tiene, uh-huh. Es decir, la riqueza nacional. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que tendríamos oportunidad de ir analizando poco a poco cuál es la situación interior en Venezuela, que con Chávez, que con la ayuda también y la solidaridad de países como Cuba, ha podido enfrentar toda una serie de problemas internos que han permitido favorecer la calidad de vida de los venezolanos. Y esto llegamos a una capa de la población a donde estaban acostumbrados a los privilegios, ¿verdad? Y a las no carencias. Entonces, bueno, no sé si tú quisieras agregar algo. Está bien. Entonces, bueno,
pasaríamos, si ustedes me lo permiten, a un tema que es obligado en estos momentos en nuestro país. Yo creo que se ha hecho referencia a una política estatista de López Obrador, del gobierno de López Obrador, o bien una política que, pues tal parece desde mi punto de vista, trastoca un poco algunas situaciones y es prácticamente el designio personal de un presidente. Entonces, bueno, habría que ver esto porque se realizó un foro sábado y domingo, un foro de consulta en 3 estados, Puebla, Tlaxcala y Morelos, pero particularmente en Morelos, y como antecedente, ¿verdad? El jueves pasado asesinan a un dirigente de Amisilgo, ¿no? Al Daniel Flores, ¿verdad? Que era dirigente de los campesinos, a donde estaban enfrentando los riesgos de la termoeléctrica, particularmente de los ductos que ponen en riesgo todas sus tierras y comunidades. Entonces, en ese sentido, habría que ver porque hay algunos asuntos que van un poquito colgados de esto. Desde luego, a mí me sorprendió en lo personal que el delegado el delegado del gobierno federal en Morelos, el que era dirigente del partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores, pudiera dar santo y seña, y la subsecretaria de Participación Ciudadana de Gobernación acerca de los resultados de este foro de consulta. El sábado se decía que era incierto, que no tenían exactamente un dato acerca de cómo iban las cosas, pero que de 79 casillas que se habían instalado, aproximadamente 9 no habían sido instaladas, que había habido problemas, pero no dieron datos. El día de ayer se justificó el que pudieran haber avanzado de una manera muy importante en este foro de consulta cuando pienso que había serias anomalías porque indudablemente no había la certeza de haberse instalado casillas de acuerdo a la ley electoral. Es decir, el no estar normado todos los foros de consulta, se dejaba en el aire un poco la instalación, los lugares, es decir, cuál era el origen de ciertas casillas en algunos municipios, en algunos lugares, que además no había boletas con número, foliadas, es decir, quiénes y cuántos eran los que estaban al frente de las casillas, es decir, toda una serie de irregularidades que me parecen le restan un poco de certeza a este proceso. Anoche todavía no dieron una idea clara de los resultados, se manejó con prudencia Eric Flores y desde luego también el día de hoy se anuncia que hubo una pequeña ventaja del sí con el 59%, este dato lo dio López Obrador, contra 41.1, me parece, de el no. Risible. 55,000 personas participaron. Digo, es mala la comparación porque hay 1.9 millones de personas en Morelos, sí, pero 55,000
pensemos que 8 por más o menos unos 1.200.000 personas en edad para votar, para salir, y 55.000 personas, pues, prácticamente no es ni el 10%. O sea, y salir a cantar que hubo un proceso democrático, perdón, pero con tales deficiencias, lo único que hace es cuestionar los procesos del actual gobierno con miras a hacer una invitación a que lo hagan bien. Porque yo creo que ni siquiera el padrón electoral de Morena son 55.000 en el estado, deben de ser un poquito más. Y sin embargo no salieron ni a votar los suyos. Entonces hay una serie de deficiencias graves. Y yo creo que nada más un asunto ahí, que es la quema de boletas en Temoaca, de donde es Samir Flores. Pues es un mensaje directo a la población que tienes que escuchar, que tienes que volver a hacer, que tienes que no puedes nada más salir a decir, pues ya se hizo y ya. Y ahora sí vamos adelante con la termoeléctrica. Es decir, regresamos a los mismos mañas, errores, deficiencias de procesos electorales pasados. Pues en parte, y por otra parte no se puede descalificar a los críticos como conservadores de izquierda. Pues no. Es decir, habemos quienes consideramos que ha sido un gran avance el cambio de gobierno, pero que sabemos que no es fácil avanzar en medio de las dificultades que enfrenta una nueva administración, que no es la que querían los grandes personajes del dinero en el país, pero que sin embargo ahí está. Y por otro lado, llama la atención que todo aquello a lo que antes te opusiste, hoy lo estás convalidando, y en el caso de la termoeléctrica disfrazando como un asunto de que es llevado a una consulta popular donde va a participar el pueblo bueno. Entonces quienes se oponen son el pueblo malo. Quienes no están a favor y que incluso han sido críticos en este tipo de asuntos como el del Tren Maya y otros más, son parte de los conservadores de izquierda. Yo creo que es una descalificación gratuita, que no es válida en quien está al frente de la presidencia de la República. Y creo, como Pablo, que Andrés Manuel López Obrador debe estar abierto a escuchar opiniones que le lleven a mejorar su ejercicio al frente de la primera magistratura del país. Esto es bien importante, porque los hechos de la semana pasada, el asesinato de Samir Amir y el dicho de Andrés Manuel, a pesar de eso, lo lamento, pero a pesar de eso va la consulta, pues no. Y donde que fue Samir uno de los principales opositores del proyecto, y esto lleva a una situación de encono, no solo en Morelos, sino también en Tlaxcala y en Puebla. Y como señala Pablo, el número de personas que participaron en el ejercicio es importante, es decir, el 10% pues no es representativo. Una, dos, ¿es confiable? ¿Qué autoridades estuvieron a cargo del proceso? ¿Se habrán llenado boletas como ha ocurrido en otros procesos en la urna? Es decir, tenemos una serie de interrogantes respecto a esto. ¿Por qué no se dio los resultados inmediatamente del cierre de las casillas? Y están las comunicaciones de inmediato para haber cruzado las cifras y poderlas dar en su momento. Son estados cercanos a la capital del país, y esperarse hasta el día de hoy como que da a pensar. Y hoy en la mañana Andrés Manuel, convertido en su propio vocero, como lo ha sido desde que el pasado 1 de julio ganó la presidencia, pues también es cierto, él es el responsable, él es el principal impulsor del proyecto, pero ¿y los demás? ¿Y Hugo Eric Flores Cervantes? ¿Y el gobernador de Morelos, el gobernador de Tlaxcala, el gobernador interino de Puebla? Es decir, hay muchas preguntas al respecto que tendríamos que formular y que seguramente el día de hoy se van a estar despejando, y asimismo va a crecer la protesta o se va a mantener. Yo quiero agregar algo para que ustedes puedan desplegar su opinión. A mí me parece también que este es un asunto que involucra directamente al INE,
que involucra a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, al Tribunal Electoral Federal y desde luego inclusive a los personajes de la oligarquía en este país. Es decir, ya mencionaba Raúl el que no ha sido representativo, no confiable, pero yo quiero agregar una nota en el sentido de que se menciona que con un antecedente, la señora Otálora renunció a su cargo en este Tribunal Electoral Federal. Pero el día de hoy sale a la luz una noticia en el sentido que un magistrado está tratando de justificar en un dictamen el regresar el registro al partido Encuentro Social. ¡Ah, caray! ¿Qué está pasando? Vamos a ver, Pablo. Pues realmente la participación del Partido Encuentro Social en las distintas cámaras, porque aunque ellos perdieron el registro de manera al no alcanzar el 3% en ninguno necesario de los tres procesos electorales. En ninguno de los tres procesos electorales, como lo determina la ley electoral, no así tienen ellos una participación con grupos parlamentarios de un buen número que, por cierto, Morena de alguna manera respetó más. Digo, esto hablando acerca de que nosotros como fuerza política de acompañamiento a la coalición obtuvimos 61 diputados, 11 senadores, y hoy tenemos 27 diputados y 6 senadores. En contradicciones y las razones que hayan sido, pero se nos disminuyó. ¿Y dónde se fueron ellos? No se salieron de las distintas cámaras, se fueron a Morena. En el caso de Encuentro Social hubo también unas salidas importantes, pero en realidad hubo un mayor respeto a ese grupo mayoritario de gente que pues representa una parte importante de los sectores de la población. Me llama la atención porque ellos son los operadores de las redes sociales progresistas. Ellos son los operadores de un buen número de personajes que están vinculados con un aparato del Estado que es la Iglesia. Me llama la atención que en días pasados se les da parte de la labor de promoción y difusión de la cartilla moral a grupos eclesiásticos. O sea, y yo creo que es un asunto que, no sé, a lo mejor será un poco limitado mi observación, pero yo creo que es un asunto hasta incluso de carácter ideológico perteneciente a Andrés Manuel. Porque, ¿qué representan ellos además de una cantidad de votos al interior de los legislativos? ¿Qué representan además de una estructura de carácter electoral? Pues también acompañan discursos donde más bien reiteradamente Andrés Manuel dice que esto dice la Biblia, esto no dice la Biblia, y esta manera en cómo divide a la gente de pueblo bueno y pueblo malo, pero arrepiéntanse y ya pórtense bien, me parece un discurso preocupante y peligroso para las izquierdas. Entonces creo que la participación de Hugo Eric Flores en este tipo de ejercicios obviamente tiene intereses políticos, pero más allá de su participación, ¿se está condicionando una alianza? Pues sí. Y además no podemos perder de vista que por si las dudas emitieron o notificaron al INE la intención de constituir un nuevo partido. Sí, exactamente. Encuentro Social. Y hay otros partidos al margen que proceden de estructuras que estaban participando en Encuentro Social. A mí me preocupa porque además tenemos que observar que entonces si Hugo Eric estuvo inmerso dentro de este proceso, ¿cuántos personajes de otros partidos, de otras fuerzas, están insertos en los distintos procesos de consulta o de vinculación con el pueblo, que pues prácticamente terminarían como haciendo claramente cuestionables esos procesos porque no son legítimos? Es como el fiscal carnal, o las decisiones sobre lo del presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué se puede decir cuando hay una relación abierta y directa con el presidente? Entonces, y ojo,
perdón que me regrese, pero estamos en la construcción de una cuarta transformación y tenemos que buscar la unidad. Pero estos procesos no ayudan y al contrario. Es más, yo le comentaba a otros compañeros que el problema es que no son Andrés Manuel. Ellos no son Andrés Manuel. Y si no son Andrés Manuel, a lo mejor ellos sí tienen precio. A lo mejor ellos no están pensando, quiero trascender como el mejor juez de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Electoral en el INE, no. Ellos tienen su otra lógica, su propia agenda. Y me preocupa porque así en Brasil se abrió la puerta a los golpes de Estado de nuevo tipo, particularmente los parlamentarios y los de casos de corrupción. No, y además estamos en un proceso a donde están solicitando registro más de 100 organizaciones y esto realmente se ve con toda claridad el que hay otro tipo de condicionamientos, ¿verdad?, para resolver en torno a la aprobación de un futuro partido. Entonces, bueno, queda en el aire el asunto de que efectivamente en el país, como establece la Constitución, los partidos políticos son y deben ser de interés público o bien parte del poder. Pues todo es según el cristal con que se mire desde el poder. Bueno, entonces, bueno, ¿valdrá la pena en realidad? Bueno, lo ideal sería que en un ejercicio de pluralidad se echara montón a todas las organizaciones, ¿verdad?, que están solicitando registro para hacer un frente común. Porque, bueno, aquí no hay más de otra. O se hace frente común y se acaban todo ese tipo de privilegios, o bien vamos a abrir, como decía Allende, las amplias avenidas de la democracia, ¿no? Entonces, lo cierto es que de los 56 que recibieron ya la aprobación del INE para hacer las asambleas en la búsqueda de constituirse como partidos, cuando mucho 3, 4 exageradamente podrán reunir todos los requisitos. ¿Y el dinero necesario? Pues los requisitos, para eso requieren dinero. Pues sí. 238,000 afiliados, 200 asambleas distritales de registro o 20 estatales de registro, con un gran número de personas presentes en cada una de ellas con credencial de elector vigente, esto hay que señalarlo, hace muy difícil, pero hay organizaciones que llegan a este proceso con amplias perspectivas porque cuentan con el poderoso dinero. Así es. Estamos prácticamente en el final de este programa. Yo quiero agradecer muchísimo a Pablo Roa que haya estado con nosotros, también a nuestro compañero Raúl Paz, pero particularmente a usted que nos sintoniza, que nos hace el favor de escucharnos, de vernos, y desde luego a la compañera Priscila, que nos da todo tipo de apoyo técnico. Beatriz Gallardo les agradece y el día de mañana tocaremos algunos puntos que son obligados, pero que el tiempo no nos lo permite. Cuba. Vamos a hablar sobre Cuba, qué pasa, qué está pasando y bueno, cuál es el resultado de su proceso, de este proceso de referéndum sobre la nueva Constitución. Pásenla bien, nos vemos el día de mañana en punto en este programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes, por aquí, por canalpatrio.tv. Pásenla bien, por favor, y cuídese.